Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos de nuevo a vuestro canal de cantera. Soy Javier Reverde y hoy vengo con un invitado muy especial, un ex canterano del Real Madrid que pasó 7 años en la antigua Ciudad Deportiva Blanca y que nos va a contar sus mejores recuerdos y sus mejores anécdotas como madridista. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, pues ya está con nosotros Alberto Lora, uno de los protagonistas de la última semana, gracias al programa de Movistar de Los Otros de Brunete. Así que, como tiene un montón de cosas interesantes que contarnos, vamos directamente con él. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, encantados lo primero de que estés con nosotros. Tienes, como digo, muchas cosas que contarnos y tengo que reconocerte además que para mí es un placer que estés con nosotros porque para un chico tenemos más o menos la misma edad, año arriba, año abajo, y tengo que reconocer que hubo un momento en el que yo de pequeño quería ser Alberto Lora cuando le vi por la tele. Así que lo dicho, un placer que estés con nosotros. Un Alberto Lora, que por cierto está en boca de todos últimamente, como digo, por este programa de Los Otros de Brunete, en el que es una de las grandes estrellas, se enfrenta a grandes jugadores de primera división, como Piqué, como Cesc Fábregas, pero lo que la gente no sabe, Alberto, es que tú en ese momento no pertenecías todavía al Real Madrid. Sí, bueno, lo primero, antes de contestarte a la pregunta, pues agradecerte también la invitación y el poder pasar aquí un buen rato contigo. Y bueno, ya pues un poco la pregunta, sí, es algo curioso, ¿no? Porque, bueno, yo te hablo de mi caso, claro, yo no sé si eso era habitual en hacerlo. Yo, ese año de Alevín, yo jugué en el Móstoles y el Madrid sí me estuvo siguiendo ya durante toda la temporada y me querían incorporar a la plantilla. Pero bueno, al final hablando con mi padre, pues creíamos que era mejor acabar la temporada en el Móstoles, ¿no? Pero ya, pues cuando llega la época de Semana Santa y tal, en Madrid siempre le ofrecían torneos y me acuerdo que yo viajé a Mallorca, jugué un torneo con ellos, viajé a Villa García Arosa y ya luego empecé a preparar el torneo de Brunete, pero claro, yo en sí no era, digamos, uno más de la plantilla que había jugado ese año en el Alevín del Madrid, ¿no? O sea, era jugador de Madrid, pero no había jugado toda esa temporada con ellos. ¿Y cómo se produce? ¿Te llaman para que vayas a entrenar en los días de antes? Porque, bueno, además, el Alevín entiendo que juega al fútbol 11 y eran torneos que se jugaban al fútbol 7. ¿Te llaman para entrenar en las semanas de antes o cómo sucede aquello? Es que mi primera toma de contacto un poco choque bastante grande, ¿no? Porque te comento, a ver, ya digo que me estaban siguiendo, querían que fuese para allá, pero yo no había ido nunca a entrenar y de repente, como un día antes o por ahí, llama mi padre, digamos, el coordinador del Móstoles, oye, que tienes que ir pasado mañana a Mallorca a jugar un torneo con el Madrid. Anda. Y se queda mi padre y dice, pero ¿cómo que un torneo? Y yo me presento el día que tienen que salir, digamos, de la Ciudad Deportiva Antigua del Madrid hacia el Sí. aeropuerto, en el autobús allí. Claro, yo no tenía ni ropa ni a Madrid. Entonces, yo veo subido al autobús, dándome el útil la ropa, vistiéndome, guardando, haciendo la maleta y los compañeros abajo en el autobús. Claro, yo veo que miraban para arriba diciendo, ¿y este quién es? Que viene aquí sin conocer ni nada. Y yo poniéndome, pues eso, el polo y la ropa de viaje, ¿sabes? Yo estaba asustado porque no conocía a nadie, ni había entrenado nunca con ellos. Y así fui a jugar un torneo a Mallorca, lo jugamos, volvimos, tal, y ya digo que luego sí, un par de semanas, y ya fuimos al torneo de Villa García Rosa, que también pues suele ser bastante conocidillo y de tantos años que se juega, y de ahí ya no me acuerdo exactamente cuánto tiempo pasaría, si un mes o algo más, o 2 meses, y ya sí que ya empecé a entrenar más habitualmente con ellos para preparar el torneo de Funet. En el torneo, por cierto, de Vilagarcía de Arousa, que acabó muy bien, si no recuerdo mal. Somos campeones y también me nombraron el mejor jugador del torneo y la verdad que, claro, no es tan mediático como Brunete porque no lo televisaban, pero también guardo buenos recuerdos de ese torneo. Y a mí me interesa mucho porque tú llegas al torneo de Brunete, funciona el equipo muy bien, Alberto Lora se lleva al final todos los focos porque, bueno, los 3 goles en la final y demás, pero a mí me interesa mucho cómo gestiona un chico que en ese momento tenía pues 12 años todo aquello. O sea, al final me hacía mucha gracia el otro día cuando veía el reportaje que te vas a dedicar el gol a Lorenzo Sanz. Bueno, al final te ves en 2 o 3 meses de estar jugando en el Móstoles con tus amigos en tu zona, en tu barrio, a pasar al Real Madrid, estar en la tele, estar enfrentándote a jugadores que, bueno, luego se han convertido en tótems como Piqué o Cesc.
pero ¿cómo gestiona un chico de 12 años todo ese cambio y todos esos focos alrededor? Sobre todo por la naturalidad que me caracteriza y también el entorno, que era pues mi familia, ¿no? Lo tomamos como una experiencia que era para disfrutar, porque yo años anteriores veía el torneo de Brunete por la televisión con mi padre y mi hermano y nos gustaba mucho el fútbol y yo es que seguí siendo el Albertito, como me llamaban allí en el barrio. Entonces, lo único que claro, que antes era Albertito el del barrio y ya era pues Lora el que había salido en el torneo de Brunete, pero me refiero que yo seguía sin más, yo seguía saliendo a la calle a jugar ahí al fútbol con mis amigos, al colegio normal, o sea, mi vida no cambió para nada, lo único, pues el cambio grande sí era eso, que había empezado a jugar ya en el Real Madrid. Y entonces te incorporas, esto es en tu segundo año de Alevín, y te incorporas el año siguiente al club, en lo que es tu primer año de infantil, ¿no? Infantil B. Al torneo de Brunete, pues ya para la siguiente temporada ya sí que ficho por el Madrid, ya pertenezco al equipo y empiezo en la categoría de infantil B y ya pues bueno, con la ilusión pues de cualquier chaval pequeño que es madridista, en su casa se llama siempre el madridismo y empiezas a pertenecer al Madrid, pues imagínate, era el chaval más feliz del mundo. Y esto sucede en el año 1999, estás hasta el 2006 en la cantera, tú pasas tus 2 años de infantil, los 2 de cadete y los 3 de juvenil en el club. Al final acabas compartiendo equipo, he estado estudiándome bien. Yo recuerdo mucho porque empecé a ver los partidos de cantera del Real Madrid en aquella época, en la tele, en Real Madrid Televisión y demás, y teníais muy buenos equipos. Yo recuerdo que coincidiste con jugadores de mucho, mucho nivel. Ahora me viene a la cabeza Granero, estuviste también con Mosquera, estuviste con Adán. ¿Qué recuerdo tienes de aquellos jugadores? Y no sé si tienes algún trato con ellos ahora en la actualidad. Hasta, digamos, la edad de juvenil, que por ejemplo Adán y Granero ya dieron el salto al Madrid C, pues fuimos compartiendo vestuario todos los años y la verdad es que, bueno, pues ahí está, ¿no? Demostrado lo que han conseguido ellos en su carrera, ¿no? Se está hablando de grandes jugadores. Y luego ya en el último año, pues sí, el División de Honor sí que coincidió con Mosquera, coincidió también con Mata, Alberto Bueno, los hermanos Callejón que vinieron en cadetes también al Madrid. Entonces, al final ha habido ahí siempre una serie de jugadores y seguramente que alguno ahora pues no me sale el nombre, Mateos, central, que también llegó al Castilla. Ha salido jugadores muy buenos en esa generación y con ellos, hombre, ya trato, digamos, de día a día, no tengo esa, digamos, amistad día a día, pero sí tengo muy buena relación con ellos y de vez en cuando siempre hago un mensajito, un WhatsApp, oye, ¿qué tal te va todo? ¿Qué te va la vida? Pues un Claro. poco nos ponemos al día. Y esto hablando de los jugadores más conocidos. Bueno, sabemos, al jugador del Real Madrid le presuponemos mucha calidad, carácter, una serie de valores, y estamos hablando de los jugadores conocidos. Pero a mí una de las cosas que me produce más curiosidad, y sobre todo hablando pues, con gente que ha estado en la cantera hace años, son esos compañeros que has tenido a lo largo de tus 7 temporadas en el Real Madrid, que parecía que iban a ser la bomba, que parecía que iban a llegar, pues a lo mejor por talento, por lo que digo antes también, por carácter, y que se quedaron por el camino. ¿Tienes algún nombre del que te acuerdes así en particular? Te podría decir muchos nombres porque había siempre jugadores con muchísima calidad que a mí me parecían que eran muy buenos, pero todos éramos muy conscientes de que jugar en un Real Madrid es prácticamente imposible, ¿no? Yo creo que muy poquitos jugadores lo consiguen, pero bueno, luego siempre tienen esa vía de salir a otros equipos, ¿no? Y yo siempre recuerdo a un chaval que jugó también el torneo de Brunete con el equipo y a mí me gustaba mucho porque era así como yo, muy bajito, un ratoncillo de área, también delantero, muy rápido. A mí me gustaba mucho calidad y se llamaba José María del Campo y yo la verdad es que según fuimos pasando las categorías y él ya una vez dejó el Madrid, le perdí la pista y no sé, nunca supe de él si llegó a jugar en Segunda B o en algún país en extranjero o algo, pero yo me acuerdo del torneo de Brunete sobre todo y mis primeros años en Madrid que a mí me parece un chaval muy bueno. Bueno, vamos a ver si ahora las redes sociales nos ayudan, a ver si Twitter o Instagram y encontramos a José María del Campo. Me suena, ahora que lo dices, me suena un chico pequeñito con mucha calidad. Pasas, como decía antes, 7 años en lo que es la antigua ciudad deportiva del Real Madrid.
¿Cuál es tu mejor recuerdo a lo largo de esa época? Imagino que tendrás 1000 torneos, 1000 anécdotas, pero si tuvieras que quedarte a lo mejor con 1 o 2 momentos, ¿cuáles serían? Ya por la categoría que era y la importancia que fue, te podría decir el momento que damos campeones en juvenil en División de Honor, ¿no? En el campo en León. Te digo, yo creo que por la categoría, pero es que la verdad es que todo lo que viví, ya te digo, desde infantiles, cadetes, fue una maravilla. Todos los torneos que jugamos, esa convivencia, porque tú imagínate, para un chaval de 14 o 15 años, salir de casa, ¿no? Dejar a tus padres en tu casa y tú irte con tus compañeros que a la vez son amigos y estar 3 o 4 días por ahí de viaje, joder, pues y eres un niño, pues eso molaba un montón, ¿no? Y la verdad es que yo por lo menos lo disfrutaba un montón. Pero sí, si me tengo que quedar con alguno, te diría que cuando quedamos campeones de juvenil. Ahora vamos a llegar a esa competición, porque yo además la tengo grabada y quería preguntarte en particular por ella, pero a mí me interesa también, Alberto, cómo hace un chico de 12, 13 años para ir. Hay que recordar que la antigua ciudad deportiva del Real Madrid estaba en Begoña, muy cerquita de Plaza de Castilla, y tú, como decías antes, eres de Móstoles. ¿Cómo hacías para ir a entrenar? ¿Cuántos días entrenabais por semana y cómo lo hacéis para ir para allá? Al principio era mi padre cuando podía, que el trabajo se lo permitía, si me podía llevar para estar, me llevaba siempre él, a coger ahí la M30 o la M40, donde nos tocase, y luego a comernos viene el atasco a la vuelta. Y luego, bueno, pues según fue pasando las categorías, nos turnábamos con otro padre, que había otro compañero, Javier Reyes, que también era de Móstoles, y Sí. entonces se iban turnando, a lo mejor 2 días cada padre nos llevaba. Y ya cuando ya llegábamos a una edad en cadetes que ya podías ir a lo mejor en metro solo, pues ya empezamos a ir a autobús hasta Príncipe de Pío metro, luego ya salió el Metro Sur desde Móstoles, entonces ya era todo metro y ya nos íbamos juntando por siempre Sí. unos cuantos jugadores de la zona sur, ¿no? Y al final ya formamos ahí un grupito ahí en los vagones del metro. Que al final hablamos muchas veces de la suerte que tienen los jugadores que pasan por las canteras de los grandes equipos, que es verdad, porque es una experiencia única, pero también es un esfuerzo y no solo para los jugadores, sino también para las familias. En este caso, tu padre, pues que estaría liado, el pobre, 3, 4 veces por semana entre entrenamientos y partidos. Y es una cosa que siempre hay que tener, o sea, poner en valor. Los que llegan al final al primer equipo o a las categorías más altas son pocos, sois pocos. Y todo ese esfuerzo que tiene detrás, pues oye, a veces lleva a cosas muy buenas. Al final, a mí me apetecía mucho, y esto es una cosa que voy a intentar contar siempre en las entrevistas, cuando hablé con Diego Nogales, el exentrenador de la fábrica, él me decía que le gusta mucho el entrenamiento por posiciones. A ti te hemos visto, bueno, te convertiste en un medio famoso, ¿no? En aquella época Levín como delantero, acabaste en el Sporting siendo lateral derecho, te recuerdo también medio centro defensivo ahí de stopper. Allí en el Real Madrid, ¿entrenabais posiciones específicas? No sé, ¿cómo funcionaba? Porque es verdad que en los últimos años además han salido jugadores de la cantera siempre muy versátiles. Esto ya sí que ahora no me acuerdo en qué categoría sería, si ya infantil A o serían cadetes, ya no me acuerdo muy bien, pero sí que recuerdo que el primer semana y la tercera semana de cada mes había un entrenamiento específico por puestos y yo me acuerdo que como delantero nos entrenaba Butragueño, a los de banda era Mitchell, sí, sí, a los Perdón. mediocentros, sí, sí, jo, ¿quién era el medio? Ahora no me acuerdo quién era el medio. Y defensa también, otro top. O sea, y eso era 2 días al mes. Y yo la verdad es que, hostia, para mí que era delantero, que venga Butragueño y te diga, joder, pues algún truco, algunas cosas, pues claro, yo era pequeño, me ha tocado verlo más por vídeo porque era muy pequeñito, pero claro, yo sabía quién era la figura de Butragueño, ¿no? Entonces era escucharlo porque, claro, era de lo Claro, mejor claro, que han claro. podido haber en la historia del Madrid, ¿no? Y entonces yo no sé si eso actualmente lo está haciendo en Madrid o no, pero para mí yo creo que eso era vamos, una pasada y creo que los chavales lo agradecíamos. Es que ese trabajo específico al final, una vez que llegas a la élite, te puede servir mucho. Es verdad que la versatilidad está muy bien, pero el trabajo específico para algunas posiciones te prepara también para retos mayores. Yo imagino que para un chico de 14, 15 años, en ese momento, te llega Butragueño, te llega Michel, y dices, hombre, pero bueno, es que es lo más grande que me puede entrenar. Pues fíjate, esto no lo sabía, me parece una maravilla, vamos.
Es que no me acuerdo ahora bien la categoría sería, no sé si sería infantil A o cadete B, pero ya te digo que se hizo durante un año y para mí era una pasada, vamos. Pues eso, pues imagínate como delantero, pues hacías ejercicios de finalización, también movimientos, como hacer desmarque, yo qué Claro. sé, mil historias, ¿no? Y claro, Sí, sí. que no te lo está diciendo con todo mi respeto, que te lo dice un entrenador que está formado y está preparado y es maravilloso. Pero claro, si te viene una figura como Emilio Butragueño, pues joder, para mí son palabras mayores. Palabras mayores, sin ninguna duda. Palabras mayores fue también la Copa del Rey que comentabas antes. Perdona, ¿fue Copa del Rey o Copa de Campeones? Campeonato español. Campeones en la Copa de Campeones y en la Copa del Rey lo tuvimos muy encaminado y en la vuelta el Barça nos cepilló. Es que eso me sonaba, lo estaba diciendo y digo, creo que me estoy equivocando. Efectivamente, fue la Copa de Campeones, fue en el año 2005-2006. Eso sí es, ¿no? Es así. Sí, eso es. Ganáis en el Reino de León, estadio enorme además, tiene capacidad para 10.000 personas, me parece, y estabais ahí los juveniles de diferentes equipos, os enfrentáis al Barcelona y el último partido, el que os da el título, es contra el Valladolid, si no me equivoco, ¿no? Eso es, Valladolid, sí, sí, ahí es cuando era, digamos, ya el partido que el que ganase era el campeón. Y al Barcelona, hostia, pues el Barcelona había buen equipo. Ahí había jugadores que luego han llegado al primer equipo. Yo recuerdo además esa Copa de Campeones porque el Real Madrid es uno de los grandes juveniles ¿no? que ha tenido el club, del que se habla 15 años después, es que compartía ese equipo con Granero, con Adán, con Pedro Mosquera, si no me equivoco, me parece que estaban también Raico, un auténtico equipazo aquel, ¿no? Juan Mata, Mata. los hermanos Callejón, Manolo Parra, un central también que tenía muy buena pinta, Mateos, había un equipazo, para mí era un juvenil muy, muy completo. Pero es verdad que ese juvenil se refuerza para ese torneo, porque hay varios chicos, como decías antes, que estaban en dinámica del Real Madrid C, el desaparecido Real Madrid C, y bajan a jugar ese torneo con vosotros. ¿Qué recuerdas tú de aquel maravilloso torneo de León? Imagínate, yo creo que son de estas oportunidades que te da pues, jugar en una de las mejores canteras, ¿no? El poder luchar por quedar campeón de juveniles, pues era algo que esperábamos con muchas ganas, después de un año pues, muy sufrido, muy trabajado, pero que lo peleamos y no lo ganamos. Y como tú dices, pues recibimos ese refuerzo ahí de Antonio Adán, de Granero y de José Callejón, que ya estaban en el Madrid C y bajaron para echar una mano ahí al equipo, ¿no? Y ese es tu último año, iba a decir en Valdebebas por la costumbre, en el Real Madrid, en la antigua Ciudad Deportiva. Y bueno, una cosa que extrañó en su día, porque de Alberto Lora se había hablado mucho a lo largo de los años, y sales después de tu último año juvenil y te marchas al Sporting. ¿Cómo cómo fue aquella salida? Que acabó la temporada, pues claro, cada uno luego se va haciendo sus cosas en la cabeza, ¿no? Yo tenía contrato con el Madrid, de hecho iba a empezar la pretemporada con el Madrid C en tercera, que nos entrenaba Abraham, el actual entrenador del Marbella. Anda. Y nada, yo pues la afrontaba con mucha ilusión. Digo, bueno, es un pasito más en lo que quiero llegar a ser, que es futbolista profesional. Y justo antes de empezar la pretemporada, como una semana antes o por ahí, pues Mitchell, que estaba ahí de director de la cantera, se puso en contacto con mi representante y bueno, le comunicó que si a lo mejor yo me venía algo interesante o quería buscar otra cosa, quería salir, que ellos no me iban a poner ningún problema a la hora de negociar y poder irme. Entonces, en ese momento, cuando jugamos el Campeonato de España, pues el Sporting de Gijón estaba Emilio de Dios, que era el director deportivo del Sporting, y también Pepa Cebá, que era el entrenador del filial. Estuvieron viéndome y tal, me estuvieron siguiendo y bueno, surgió el interés del Sporting de ir para allá y la verdad es que yo soy valiente, me considero una persona valiente, pero en ese momento no sé si fue valentía, fue algo que me dijo, tengo que decir sí, porque no sé, fue una oportunidad que me abrieron de ir allí al final del Sporting. Sabía que era un equipo que apostaba mucho por la cantera, entonces pensé que si yo hacía las cosas bien podía dar ese paso a llegar al fútbol profesional y la verdad es que a día de hoy no me arrepiento para nada de esa decisión que tomé. Y visto lo visto, no salió nada mal. El primer año estás en el filial,
y ya enseguida se empieza a hablar de Alberto Lora del primer equipo del Sporting. ¿Cómo fue el primer año, sobre todo? Y esa reconversión a lateral derecho llega más tarde, ¿verdad? Al principio jugabas en posiciones más adelantadas. Primer año en el Sporting B tercera división, hacemos playoff para ascender, pero nos eliminan en la primera ronda el Ibiza. El segundo año en tercera, yo por contrato ya tenía para estar en el primer equipo, pero bueno, hablando con el director deportivo, que consideramos que era mejor quedarnos en el B otro año para seguir formando y terminando nuestra puesta a punto, ¿no? Y que era mejor pues jugar todos los fines de semana en el filial que no estar parado en la grada o en el banquillo, ¿no? Entonces volvemos a hacer fase de ascenso y ya conseguimos ascender a segunda B y ya tengo la ocasión de jugar, entrenar con el primer equipo y juego un partido, pero solo, nada, 20 y tantos minutos, muy poquito. Sí. Bueno, para mí ya jugar en segunda división 24 minutos fue una pasada, ¿no? Sí, sí. Y al año siguiente, pues igual, dinámica de entrenar siempre con el primer equipo, pero como ya era segunda B, pues me quedo en el filial también para jugar y bueno, pues ir cogiendo un poco de experiencia, una nueva categoría y ya tengo encima la suerte también de jugar 10 partidos en primera con el Sporting, también Copa del Rey y bueno, y ya sí que al siguiente año ya soy uno más de la plantilla, que es cuando ya empiezo Preciado ya decide pasarme al lateral derecho. Yo todos esos 3 años previos era medio centro defensivo. Yo me imagino tu cara cuando llega y te dice por primera vez, oye Alberto, que te voy a probar de lateral derecho. Me habría encantado verte la cara en ese momento. La verdad es que, a ver, en ese año pues se había ido Raúl Cámara, que era el que competía con Rafael Sastre en el lateral, entonces solo se quedó Rafael Sastre, y yo me cogió por el pasillo un lunes cuando íbamos a empezar el entrenamiento y me dijo, Manolo, Lora, vas a empezar a entrenar en lateral derecho. No te preocupes, yo te voy ayudando, te verás cómo lo vas a hacer bien, tal. Pero claro, yo en mi cabeza era, bueno, como solo hay un lateral derecho, pues será un plan para compensar los entrenamientos, pues partidillos y cosas así. Claro. Para nada me pensaba que ese mismo partido contra la Almería en casa me iba a poner de titular. Sí. Y bueno, me puso, la verdad es que me salió a título personal las cosas bien, ganamos el partido y a raíz de ahí me quedé ya de lateral derecho. Y ahí estabas tú en el lateral derecho, enfrentándote un día a Cristiano Ronaldo, el otro día te llegaba Messi por ese costado y ahí estaba Alberto Lora para pararles. Con el paso de los años te hiciste un hombre muy importante, tanto en el vestuario como para la afición. De hecho, bueno, tu salida, yo recuerdo leer muchos comentarios de la gente pues, que te daba las gracias por todo lo que habías dado en esos años. Sales y te vas a jugar por primera vez, si no me equivoco, fuera de España, ¿no? No me contrato en el Sporting y bueno, era un momento que yo sabía que algún día iba a llegar, pero después de todo lo vivido tantos años, pues me dio mucha pena, lógicamente. No quería que llegase nunca ese día, pero sabía que no era normal tampoco estar tantos años en un mismo equipo, ¿no? No es lo normal. Y siempre tuve muy claro que si salía del Sporting quería probar un año por lo menos en el extranjero, vivir una experiencia nueva, no sé, salir un poco de tu zona de confort, conocer un país nuevo, otra cultura, otro fútbol distinto, otro idioma que me pudiese también ayudar. Y mira, surgió la posibilidad de ir a Lomonia, de Nicosia, en Chipre. Tuve suerte también de que coincidí con Isma López, que había jugado conmigo en el Sporting. Había un proyecto que el director deportivo con entrenador español, entonces había muchos españoles y mucha gente también entre sudamericanos, algún portugués, había mucha gente que hablaba español y la verdad es que, bueno, pues la adaptación fue mucho mejor, ¿no? Imagino que te facilitó mucho las cosas. A mí como jugador veterano que eres ya, esto al final es tirarme piedras sobre mi propio tejado porque, como decía antes, somos más o menos de la misma edad y si hablo de ti como veterano, pues ahí estoy. Pero es verdad que un jugador que se pasa, como en tu caso, que estuviste un montón de años en el Sporting, hay un momento que llega de ser el jovencito que llega a un grupo de gente más mayor a ser él el que recibe a los veteranos. Y además el Sporting es una de las mejores canteras de España. En Mareo sabemos que se trabaja fantásticamente bien. ¿Cómo recibe Alberto Lora a los canteranos? ¿Hacías algún tipo de...? Porque además, siendo capitán, entiendo que había momentos en los que tú tenías que acercarte a ellos y, bueno, vas a hablar de lo que era el primer equipo y acogerles, digamos, ¿no? ¿Cómo fue aquella época en la que recibías tú a esos chicos que llegaban de las categorías inferiores? Recuerdo muy bonita y muy satisfactoria. Yo siempre que traté o quise tratar a la gente como a mí me gustaría que me hubiesen tratado, ¿no? Entonces,
Yo pasé por eso con 19 años, subir a un primer equipo, gente que podía ser tu padre, como ahora mismo yo tengo casos que tengo chavales que tienen 17 años y que les doblo que la edad y entonces pues yo quería ser cercanos a ellos, intentar ayudarles, porque en los primeros días, joder, pues tienes nervios, estás un poco, digamos, asustado, piensas, buah, estos como son más mayores van a pasar de mí y no, al contrario, yo creo que el fútbol va cambiando, ya no hay, digamos, esa, no diferencia, pero sí eso del veterano va a ir a putear al jovencito, ¿no? Yo creo que ya tratamos de ayudarlo para ponérselo lo más fácil posible, ¿no? Entonces yo a todos les intentaba, pues eso, que se integrasen en el vestuario y en el día a día como si fuese uno más, da igual que tuviese 18 años que tuviese 30. Que al final, bueno, los jugadores, quizás antes, sin la existencia de las redes sociales, ¿no? Veíamos a esos jugadores icónicos como prácticamente dioses. Al final ahora se ha ido compensando ya un poco más la cosa y es verdad que cuando llegan los chicos a los primeros equipos, la cosa se ha equilibrado bastante. Ahora mismo Alberto Lora está jugando en el Marino de Luanco, en Segunda División B. Estáis inmersos en esta segunda fase ahora, esta fase intermedia, no os habéis clasificado para el ascenso a segunda, pero estáis en esta segunda fase, como digo. El otro día jugasteis el primer partido contra el Depor. ¿Qué tal está siendo la temporada? Y cuéntanos un poquillo el desarrollo de la misma. Aquí en este caso hablamos de dos partes. La primera, que fue muy mala, porque en la primera vuelta en 9 partidos conseguimos solo 5 puntos y la verdad es que no era lo esperado, porque bueno, creo que considero que es un club, el Marino del Banco es un club muy humilde de aquí de Asturias, pero creo que teníamos buenos jugadores para hacerlo un poco mejor y no estar en los puestos de abajo, ¿no? Entonces nuestro entrenador que era Oli decidió irse, lo dejó y vino Manel con su cuerpo técnico y hubo un cambio que, bueno, ya sabemos cómo suelen ser siempre los cambios de entrenadores, todo se vuelve a activar un poco más, los jugadores, el que está jugando no quiere dejar de jugar y el que está en el banquillo o no está jugando quiere demostrarle a un entrenador que puede jugar y que puede contar con él. Entonces, bueno, pues todo eso y encima con su trabajo pues surge que el primer partido de la segunda vuelta ganamos al Numancia en casa, enlazamos 3 partidos seguidos, ganando 3-0 al Burgos, que eran líderes al paseo en nuestro grupo, y le ganamos y bueno, tuvimos una segunda vuelta muy buena y eso nos permitió pues quedar ahí en el sexto puesto, en la zona intermedia, que hemos conseguido mantener la categoría. La categoría, perdona, y nos ha dado la opción de intentar luchar para ascender a la nueva categoría de la temporada que viene, pero ahí la verdad es que está un poco complicado para nuestros intereses. Bueno, seguiremos de cerca qué tal sigue el Marino del Banco. Os deseamos, por supuesto, lo mejor en este final de temporada. Está muy bien haber mantenido la categoría, pero oye, soñar es gratis y por qué no a pelear hasta el final. Pues nada, Alberto, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí en el canal. Ha sido una maravilla hablar contigo de cantera, de tus años en el Real Madrid, en el Sporting y demás. Y nada, vamos a ver si encontramos a José María del Campo, que ya se me ha quedado la cosa ahí a ver qué fue de él. Y nada, un placer que hayas estado con nosotros. Para mí, gracias por haberte acordado de mí y poder estar aquí un rato charlando contigo y apoyarte ahí en tu canal y nada, lo dicho, que muchas gracias por este rato tan bueno. Pues muchas gracias y nada, esperamos vernos pronto y te mandamos un abrazo fuerte y toda la suerte del mundo con el Marino del Banco. Para vosotros.